Proyecto, construcción y programación de un icosaedro utilizando diferentes herramientas digitales y programación JavaScript, HTML y CSS. Vamos a definir qué es un icosaedro tal como el que se muestra por pantalla. Un icosaedro es un poliedro, un tipo de cuerpo geométrico tridimensional que tiene 20 caras. Es uno de los 5 sólidos platónicos, lo que significa que sus caras son polígonos regulares congruentes y se encuentran en la misma cantidad en cada vértice. Elementos del icosaedro. Primero, caras. El icosaedro tiene 20 caras. Cada una de estas caras es un triángulo equilátero, es decir, un triángulo donde los 3 lados y los 3 ángulos son iguales, tal como se está mostrando en la figura. Segundo, aristas. El icosaedro tiene 30 aristas. Las aristas son los segmentos de línea donde se encuentran dos caras. Tercero, vértices. El icosaedro tiene 12 vértices, los cuales son los puntos donde se encuentran varias aristas. Cuarto, ángulos internos. En cada vértice de un icosaedro se encuentran 5 caras y los ángulos entre las aristas en estos vértices son todos iguales. Propiedades del icosaedro. Primera, simetría. El icosaedro es altamente simétrico. Tiene simetría rotacional y refleja en varios planos de simetría, lo que lo hace un objeto de gran interés de estudio en la geometría. Segundo, número áureo. La relación entre las longitudes de ciertas partes del icosaedro, como entre sus aristas y las distancias entre los vértices opuestos, está relacionada con el número áureo pi, un número irracional que aparece en muchas estructuras naturales y estéticas. Tercero, volumen y área. El volumen y el área de un icosaedro pueden calcularse mediante fórmulas matemáticas que dependen de la longitud de sus aristas. El icosaedro, debido a su estructura, es un ejemplo fascinante de la belleza y complejidad que pueden encontrarse en el estudio de la geometría. Ustedes están observando aquí el icosaedro con todos sus elementos y lo que acabamos de explicar alrededor de sus propiedades y alrededor del propio concepto. Ahora vamos a mirar cómo se haría la programación para poder elaborar, construir y desarrollar una aplicación utilizando JavaScript, utilizando CSS y HTML para crear y desarrollar esta construcción de este icosaedro. Entonces vamos a empezar por revisar el código que nos permite el diseño de este elemento. Entonces vamos aquí a decir que vamos a abrir el código HTML para dicha explicación. Entonces lo primero que hay que decir es que hay que tener un archivo HTML en el cual vamos a establecer que es un documento HTML en su versión más reciente, que es la 5.0. En segundo lugar, al declarar el documento como HTML, entonces establecemos el idioma aquí en HTML. Language significa que el documento se ha definido, se ha establecido en el idioma español. Después entonces hacemos un reconocimiento de los caracteres especiales, los acentos que podemos tener dentro de nuestra página con meta charset UTF-8 y por supuesto el reconocimiento de la consonante ñ. Luego aparece entonces metaname viewport. Este renglón de la programación en HTML lo que está significando es que nuestra página va a ser reconocida en cualquier dispositivo electrónico o en cualquier dispositivo móvil. El title entonces icosaedro multicolor con cálculo de área y del volumen respectivo. Tenemos el primer requerimiento y es que tenemos que tener un archivo que nos va a definir los estilos que va a tener la página construido en CSS.
cerramos el head, abrimos el body o el cuerpo del documento. En este encabezado llamado H1 vamos a colocar un título que nos va a indicar de qué se trata el trabajo, cálculo del área y el volumen con dibujo multicolor de un icosaedro, conociendo el valor en centímetros de la arista, y cerramos esa etiqueta o ese encabezado de H1. ¿Qué significa eso? Pues lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a requerir de un elemento de entrada o un elemento que nos va a solicitar el programa, y es ingresar el valor en centímetros de la arista. De esa manera, entonces, nosotros vamos a poder ingresar ese dato, y a partir de ese dato y la validación del mismo, por supuesto que será en centímetros, quiere decir que será un valor positivo, un valor mayor que 0, y a partir de la arista vamos a realizar los cálculos respectivos. Aquí entonces tenemos que definir lo que corresponde al formulario que me va a solicitar ese ingreso de datos. For ID es un identificador personalizado pues para este trabajo. El label, entonces el label for arista me está solicitando que dentro de una caja de texto yo debo ingresar el valor en centímetros para la arista, por eso dice longitud de la arista en centímetros, y eso está dentro de una caja de texto. De esa manera entonces me va a condicionar ese ingreso de ese dato acá donde dice input type number, quiere decir que vamos a ingresar un dato numérico. Eso se va a guardar en una variable de tipo numérico. El ID de la arista, entonces quiere decir que es el dato correspondiente al valor de la arista. El nombre de la arista, bueno, en este caso, pues ya sabemos que vamos a trabajar es con la variable arista para efectos de introducir ese valor y con ese valor poder realizar los cálculos respectivos. El valor mínimo que debe tener ese ingreso de dato por teclado es de 1, y es un requerimiento, es una exigencia del programa para que se puedan hacer los cálculos. Luego creamos un botón, haciendo clic sobre el mismo nos va a hacer el cálculo cuando ya ha ingresado un valor verdadero, un valor validado. Hacemos el cálculo y cerramos nuestra forma o nuestro formulario. El Canvas me va a permitir dibujar ese icosaedro, y aquí ya la primera característica que me da es el ancho, y me está dando el largo, y eso se hace con la herramienta Canvas. Abrimos una tabla que me va a mostrar los resultados, el TEAD, el TR, aquí me hace el TH, el encabezado de esa tabla concepto, el valor, el TR cerrado, el TH cerrado, el TBody cerrado, el TR, y aquí me va a dar la posibilidad de mostrarme el encabezado con relación al área en el TD, área del icosaedro en centímetros cuadrados, el TD, área del icosaedro, y ahí se va a colocar o registrar el valor. Cerramos el TR, abrimos el TR para mirar la segunda variable o el segundo cálculo que debemos hacer, que es el del volumen del icosaedro en centímetros cúbicos. Luego viene el TD, donde me va a mostrar exactamente el volumen en esas unidades cúbicas. Cerramos el TN, cerramos el TBody, o sea, el cuerpo del documento, cerramos el table, y luego viene el botón que me va a permitir cerrar la aplicación y pues obviamente salir del programa. El botón class button on click, cerrar aplicación, cerrar la aplicación, es decir, aquí cerramos la ventana y cerramos el programa en el cual estamos trabajando dicha aplicación. Aquí hay otro requerimiento, y es que debo tener un segundo documento o un segundo archivo en el cual yo estoy haciendo la programación respectiva para poder hacer los cálculos y el dibujo del icosaedro. Quiere decir, aquí en el script dice que debe existir un archivo llamado script.js. Esa JS, recordemos que significa JavaScript, y cerramos el body, cerramos el HTML, y esta es nuestra estructura general de dicho programa.
Como se dan cuenta, son 3 elementos fundamentales que yo debo tener. El primero de ellos, pues lógicamente tiene que ver con mi documento general en HTML. Un segundo elemento que es el archivo, donde yo voy a tener mis estilos para dicha página, el estilo.css. Y el tercer archivo que me lo está solicitando aquí al final, que es el script .js. Son 3 archivos. Entonces está explicado el primero. Vamos a mirar el segundo archivo, que es el script. Vamos a explicar el programa que hace los cálculos y dibuja la figura. Aquí entonces lo vamos a revisar con Visual Studio Code, el código correspondiente al script. Bueno, entonces en el script pues vamos a tener la programación propiamente dicha de lo que necesitamos hacer. Nos están pidiendo que debemos calcular el icosaedro, su volumen y su área. Y lo otro es que el programa me debe dibujar dicho icosaedro a partir del dato que yo ingrese de la arista. Entonces lo primero que hay que hacer es definir la función calcular. Entonces definimos una función que se va a llamar calcular con toda su sintaxis, los debidos paréntesis y corchete. Luego definimos la constante de la arista, que es un dato numérico. Aquí en el caso de JavaScript lo toma como un float, pero es un tipo de dato o una información que yo la debo digitar como numérica para que sea válida. Ese valor le colocamos este if para indicarle que debe ser mayor que 0 para poder hacer los respectivos cálculos como está establecido aquí. La constante de ese icosaedro o la forma como nosotros vamos a calcular en la fórmula matemática, pues es la que está establecido aquí, la constante área del icosaedro. Entonces, fórmula general para hacer dicho cálculo, 5 multiplicado por la raíz cuadrada de 3, eso va multiplicado por el valor de la arista, y de esa manera entonces vamos a empezar a obtener ya los cálculos desde el punto de vista matemático una vez se cumpla la condición de que el valor de la arista es un dato mayor que 0. Si no llega a ser mayor que 0, ahí ya va a haber un problema porque se va a generar un error que más adelante lo vamos a mirar, que nos va a obligar a ingresar un valor numérico para poder hacer los cálculos. Una vez se convalida que la información es válida, entonces hacemos los cálculos, como les decía, a través de la fórmula general de cálculo de área para el icosaedro y del volumen, que en el caso del volumen pues me define acá otra variable que es volumen del icosaedro, que es igual a 5 multiplicado por 3 más la raíz cuadrada de 5 dividido entre 12 por el valor de la arista, y de esa manera entonces ya tendríamos nuestras dos primeras fórmulas matemáticas para hacer dichos cálculos, conservando por supuesto la sintaxis y la exigencia del programa JavaScript en cuanto a su escritura. El asterisco, el signo igual, los paréntesis, el punto y coma, la coma, etcétera, deben ser debidamente escritos para que no haya problemas, digamos que en la digitación, pero esa digitación está estrictamente relacionada con la sintaxis que exige el programa. ¿Cómo me muestran los resultados? Entonces, una vez yo he ingresado los valores, el valor correcto de la arista, y él ha hecho los cálculos a través de las dos fórmulas matemáticas para el área y el volumen, entonces el siguiente paso es que él me muestra los resultados siempre y cuando, repito, esté correctamente ingresada la arista o el valor de la arista. Entonces me muestra el documento, entonces la constante aquí me hace, en una caja de texto me va a mostrar los resultados en una tabla bien organizada, en un documento pues construido desde el CSS, porque realmente la tabla donde se muestran los resultados es tabla dibujada en CSS y no en la programación de JavaScript. Dibuja el icosaedro, entonces una vez yo tenga los resultados, lo último que hace es dibujar el icosaedro de acuerdo al dato y al valor de la arista, más grande, más pequeño. Si no, observen que aquí tengo un if
Entonces, si yo no coloco datos verdaderos, o sea, un dato mayor que 0, aquí me está diciendo, como usted no ingresó un dato mayor que 0, no cumple la condición, y como usted no está cumpliendo la condición de un ingreso de un dato verdadero, entonces usted tiene, else es, entonces, alerta, usted debe ingresar un valor positivo mayor que 0, y digamos que cerramos esta primera parte con los corchetes de ese código. Es decir, que en esta primera parte me obliga a ingresar el valor verdadero, un dato válido para poder hacer el cálculo, una longitud verdadera para el valor de la arista, y una vez yo ingrese ese dato validado, hacemos los cálculos. Y si yo me equivoco, ingreso un dato que no es válido, como un símbolo especial, o ingreso una consonante, o ingreso una vocal, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Me va a dar un aviso de alerta donde dice que usted no está ingresando un dato, que hay un error, y me obliga a que deba ingresar un valor verdadero. Una vez yo cumpla esta condición, entonces inmediatamente me define la función dibujar icosaedro con el valor de la arista. Ustedes ven que aquí está condicionado que el icosaedro se va a dibujar de acuerdo al valor de la arista que yo haya ingresado, y por eso definimos esta función. El canvas es lo que realmente me va a permitir hacer el dibujo. Aquí entonces me está definiendo otra variable, que es la constante canvas, que está ligada a ese valor que yo he ingresado de la arista en centímetros. Luego entonces me ubica unas primeras coordenadas. El canvas me ubica esas coordenadas iniciales para iniciar el trazado de la figura, y aparte de eso me define una matriz que se va a llamar función para calcular los puntos del icosaedro. Entonces, como tenemos tantos elementos en el icosaedro, tenemos que crear prácticamente una matriz de puntos para poder unirlos, poder trazar las aristas que me van a construir los triángulos, a formar los triángulos, y por supuesto la unión de esos triángulos, el conjunto de triángulos que se trazan, es lo que me va a permitir construir las caras u obtener las caras de ese icosaedro. Entonces esta constante es muy importante aquí dentro de la función para calcular los puntos del icosaedro. Ya se dan cuenta que son realmente dos matrices, esta superior y esta de abajo. Son dos matrices para poder trazar ese icosaedro en esos puntos, y eso se va agrandando o se va reduciendo en la medida que cambie el valor de la arista. Entonces, si yo coloco una arista de un valor grande, por decir algo 150, va a ser un tamaño grande para la construcción y la visualización de ese icosaedro. Pero si yo coloco una arista de 40, 50, pues vamos a ver que se reduce, y digamos que de esa manera pues obtenemos el mismo icosaedro, pero en unas dimensiones más pequeñas. Y una vez pues yo, digamos que tenga esta matriz debidamente elaborada y construida, entonces vamos a mirar que se van a dibujar esas caras, lo que les estaba comentando antes, se dibujan las caras, obtenemos cada una de sus caras, y de esa manera entonces obtendríamos el dibujo completo de ese icosaedro tal como se mostró al inicio del video. Estas face pues significa las caras, cada una con sus triángulos y obviamente con sus aristas para que la figura quede completa. Finalmente, definimos una función que es la getRandomColor, que es la que me va a permitir obtener icosaedros con diferentes colores cada vez que yo cambie el valor de la arista, o que simplemente le diga sobre un valor fijo que yo ya he ingresado, calcular de manera permanente. Dando clic sobre el botón calcular, se me va a colocar unos colores diferentes para cada icosaedro. Entonces, dentro de este for, entonces iniciamos esa variable de la iteración en 0 y menor que 6, y luego lo vamos incrementando para el efecto de obtener los colores. Aquí ustedes se dan cuenta que tenemos el código hexadecimal, y finalmente pues cerramos ya cuando tengamos nuestro icosaedro con el cual yo voy a generar la validación, digamos, del programa en la primera ocasión. Pues ya me va a quedar ese icosaedro trazado, ese icosaedro dibujado,
Y de esa manera entonces ya obtendría mi primer icosaedro. Y la función cerrar aplicación, que es la que me permite cerrar el programa, cerrar la ventana que yo tenga abierta donde se me trazó el icosaedro y donde me muestran los resultados, porque debo mostrar los resultados al final. Cerramos la programación, cerramos ese botón y con ese botón me permite, pues finalmente, es decir, este botón de cerrar aplicación me cierra todo lo que yo estoy haciendo. De esa manera entonces tenemos el segundo código, que es el código de JavaScript. En este caso yo expliqué primero el HTML y luego el JavaScript, pero pues el orden, digamos, de la programación o de los documentos que va a contener la programación o del archivo que va a contener la programación. No importa el orden en el que yo lo realice, el asunto es que al final, pues la aplicación debe dar respuesta a lo que me están solicitando, que es dibujar un icosaedro y calcular el volumen y el área y mostrarlo por una tabla. Eso es en total el problema que estamos resolviendo y no importa el orden en el que yo organice los archivos, el orden en el que yo organice la programación para efectos de obtener el resultado y la solución. Entonces vamos con el tercer archivo porque falta el archivo que me permite hacer el diseño de la página en la que yo voy a montar el icosaedro, que en este caso pues son los estilos. Entonces abro los estilos. Aquí la voy a abrir con el bloc de notas. Y entonces aquí tenemos nuestro archivo que me permite construir mi diseño de la página en la cual yo voy a mostrar la solución. Entonces lo primero que hay que decir es que se abre el body por sintaxis, entonces tenemos que abrir este corchete, el color de fondo, en este caso me está diciendo que es un color naranja fosforescente, el tipo de letra, entonces la fuente font familiar sans serif. Cerramos esta parte con el corchete, entonces esta primera parte del código cerrada, abrimos un encabezado, un texto que va alineado y centrado, cerramos por sintaxis ese segundo elemento. Tercero, abrimos el for, un texto alineado y centrado con un margen de 20 píxeles y cerramos nuestro corchete. Luego viene el canvas y las propiedades correspondientes a ese canvas, el corchete de apertura, el border que está en un píxel sólido de color negro, el display que es block, el margin que es auto y cerramos esa parte del canvas. Luego abrimos lo de la tabla. En esta tabla, entonces el margen va a tener 20 píxeles con la característica auto, el borde colapsado, collapse, el fondo de color verde fosforescente y el código hexadecimal el que tenemos aquí, numeral 39WF14, el color blanco y cerramos por sintaxis el correspondiente corchete. Luego viene la tabla, el borde es de 1 píxel y es sólido de color blanco, el padding que es de 10 píxeles y cerramos nuestro corchete por sintaxis de esa tabla. El botón que va a tener las siguientes características después de haber hecho la apertura por sintaxis y a través del corchete respectivo, el display, característica block, el margin 20 píxeles auto, el padding 10 píxeles y 20 píxeles. Esto corresponde al ancho y al largo que va a tener ese botón. El fondo, el background color amarillo, el color black para la letra, el borde característica non, o sea recto, el cursor pointer y el tamaño de la letra font size 18 píxeles y por sintaxis cerramos el respectivo corchete. Digamos que este es el código del CSS para la construcción de los elementos de diseño de la página. Entonces la estructura, pues de acuerdo a lo que nosotros queremos tener dentro de ese diseño, pues la que estamos mostrando. Vamos a mirar la aplicación en su conjunto con sus 3 códigos para mirar cómo funciona. Entonces vamos a ejecutar la aplicación. Entonces lo primero es, me indica que es el cálculo del área y el volumen con dibujo multicolor de un icosaedro conociendo el valor en centímetros de la arista y me pide que ingrese
el valor de la arista en centímetros. Le voy a colocar el valor que en alguna explicación estaba diciendo, 150 centímetros calcular. Observen que me traza el icosaedro multicolor con un fondo de color anaranjado, letra negra, etcétera, etcétera. Cada uno de sus triángulos debidamente construidos, elaborados con sus aristas. Y más abajo me muestra una tabla donde me calcula el área del icosaedro en centímetros cuadrados, el valor de esa área. En este caso me está diciendo que esa área tiene un valor de 194.855.72 centímetros cuadrados y el volumen del icosaedro en centímetros cúbicos tiene un valor de 7.363.220.59 y tiene el botón para cerrar la aplicación, pero antes de cerrarla voy a verificar lo que se explicó antes, que yo puedo cliquear aquí en el botón calcular y se me cambia el color del icosaedro. Entonces aquí estoy cliqueando sobre el botón calcular sin necesidad de hacer cambio en el valor de la longitud de la arista. Y ustedes observan que por cada clic que yo hago, inmediatamente me cambia los colores del icosaedro trazado. Pero pues ya voy a hacer otros cálculos con otros valores para que se pueda verificar el funcionamiento correcto de todo el programa. Entonces simplemente doy clic sobre el botón calcular y ustedes observan que manteniendo el valor de la arista como una constante, en este caso 150, observen que me cambia todo el color del diseño y del CSS, que sería aquí las propiedades correspondientes a las caras del icosaedro, que en este caso son triángulos, y ustedes observan esa variación. Ahora voy a cambiar ya el tamaño, entonces voy a colocar un icosaedro más pequeño, digamos, vamos a colocar 80 centímetros, calcular, reduce el tamaño. Al reducir el tamaño, vamos a decirle calcular y se me conserva esa propiedad sobre el botón calcular que me permite con el CSS hacer los cambios en los colores de dicho icosaedro. Ahí lo tenemos en su variación. Obviamente aquí abajo decía que aquí abajo tenemos pues nuestra tabla que me sigue dando los valores del área del icosaedro de acuerdo al valor de la arista que yo haya ingresado. En este caso tengo una arista de 80 centímetros y el área pues obviamente se reduce porque es más pequeña la longitud de dicha arista. Entonces aquí me está dando 55.425.63 centímetros cuadrados el área y el volumen del icosaedro me está dando 1.117.027.84 centímetros cúbicos porque es volumen. El volumen de dicho icosaedro. Aquí yo puedo cambiar a cualquier valor y pues igual, entre más pequeña sea la arista, pues lógicamente se reduce el tamaño del icosaedro. Aquí si yo coloco un valor más grande, digamos 130, obviamente se va a aumentar. Y ustedes observan que cuando yo cambio el valor de la arista y cliqueo sobre la ejecución del programa, me calcula nuevamente el área, o sea, me actualiza el valor del área y me calcula el valor nuevo para el volumen y tengo el botón para cerrar la aplicación que está funcionando igual que lo que se ha mostrado. De esta manera, entonces, este proyecto de la construcción del icosaedro, tanto desde el punto de vista de dibujo como de los cálculos, pues digamos está funcionando en las condiciones que me pide el programa. Y digamos que este sería un proyecto para resolver y realizar. Vamos a cerrar la aplicación. Y ahí quedamos con nuestros tres archivos, el HTML, el script y el estilo, con los resultados que se están pues mostrando. Entonces, de esta manera, pues el programa está funcionando en las condiciones que pues nos están exigiendo. De esa manera, entonces yo puedo construir una gran diversidad de icosaedros en tamaño
Y obviamente, pues de acuerdo al valor de la arista, yo estaría calculando áreas y volúmenes diferentes. Que tengan un buen día.